Xin Xiaosheng, y tenemos, yo creo que un programa muy interesante, muy diverso, con temas de política, de comercio, de cultura, sobre temas vinculados a cambios en la familia en China, en fin, creo que es un tema diverso y simplemente les recuerdo el espíritu del Centro de Estudios China-México. Los invito también a revisar el portal y la página de CECHIMEX, ¿no? El espíritu es trabajar conjuntamente entre el sector público, privado y académico, expertos, para mejorar la relación entre estos dos países que en general yo creo que está bastante colmada de ignorancia, ¿no? Entonces acá en la UNAM yo creo que tenemos un muy buen espacio de corte transversal entre facultades muy diversas que venimos trabajando sobre China, y la intención nuestra es empujar también a nivel nacional con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, en diversas secretarías y en la propia UNAM a estructurar esta relación con nuestro segundo socio comercial, que hoy por hoy, en el mejor de los casos, se viene haciendo en forma puntual y apreciación personal de forma absolutamente insuficiente, ¿no? Entonces, la intención es, sí, por supuesto, dedicarnos a temas también económicos, comerciales. Vamos a sacar en los próximos 2 o 3 meses 2 libros al respecto, pero no solo dedicarnos a lo que está muy de moda, de hacer negocios en China, ¿no? Entonces, ni negocios, ni China, ni chino, ni nada, ¿no? Entonces, hay una serie de instituciones académicas, pero también públicas, repito, donde está muy de moda el tema de hacer negocios. Yo creo que se requiere una visión mucho más integral, de largo plazo con China, independiente y crítica, pero constructiva, ¿no? Entonces, la intención es acá que a largo plazo hay estudiantes que tengan la opción de aprender chino, de ir a China y de colocarse y trabajar en lugares muy diversos, ¿no? El sector público, el sector privado, en el sector académico. Entonces, en ese sentido también las 9 conferencias del ciclo de conferencias son en este sentido muy amplios, ¿no? De trabajar conjuntamente con el CELE, con ciencias políticas. Ayer el profesor inauguró una exposición muy interesante en la Facultad de Arquitectura, muy emotiva, y entonces trabajar en forma interdisciplinaria real, ¿no? Es decir, con fortalezas en los respectivos campos y no necesariamente todólogos donde a fin de cuentas las fortalezas muchas veces no existen, ¿no? Entonces, en este contexto, les repito, los invito a revisar el portal, las conferencias que vamos a dar este semestre, y pues iniciaríamos, es un gran honor y placer tener con nosotros al profesor Xin Xiaosheng. Es una persona muy reconocida a nivel internacional. Simplemente destacaría 2 o 3 aspectos de su amplio currículum. Él es, en fin, historiador de arte, un artista. La presentación, la inauguración de ayer fue una inauguración muy emotiva, con colegas, amigos de él también mexicanos, y de otros colegas en el ámbito de la UNAM. Él es profesor de arte chino en la universidad, o ha sido profesor de arte chino en la Universidad de París, en la Sorbonne, también en Bellas Artes en Madrid. Ha sido conferenciante en una gran cantidad de lugares, incluyendo el Museo Prado en Madrid, Bellas Artes, Bilbao. Dejo de lado una gran cantidad de detalles, con exposiciones individuales, además sobre su propio trabajo, su arte en Guadalajara, en España, Marsella, París y otros lugares. Tiene una gran cantidad de libros y ha estado, su segunda vez que ha estado en México, en el 2001 estuvo en México. En breve tengo entendido que habrá una publicación sobre sus experiencias y los resultados de este primer viaje a México en el 2001. Y entonces, de nuevo, profesor, muchas gracias por estar con nosotros.
por compartir sus experiencias. Y como decía hace un rato, considero el Centro de Estudios China-México y a la UNAM como sus amigos, y realmente tendríamos mucho interés en el mediano y largo plazo de continuar trabajando con este grupo interdisciplinario de gente que está buscando mejorar en el largo plazo la relación con China. Bienvenido. Solo les recuerdo entonces cuál es la dinámica. La dinámica es una presentación de más o menos 45 minutos, un poco más, un poco menos, para después tener tiempo de intercambiar opiniones, preguntas, sugerencias, críticas, etc. Bienvenido. Muchas gracias. Estoy contentísimo de encontrarme entre ustedes. Porque para mí es una muy buena experiencia de hablar un poco de una parte de la civilización china, como ustedes, que se interesa mucho a mi cultura. Entonces hablo hoy de la caligrafía china, porque nosotros consideramos la caligrafía como un arte sagrado, supremo, mucho más importante que las otras artes, como pintura, escultura, etc. Decimos en chino siempre shu hua, shu, es decir, la caligrafía, hua, pintura. Nunca decimos hua shu, no, pintura, caligrafía, nunca. Sí, entonces eso es un arte de escribir. Porque la caligrafía china es única en el mundo, que nosotros expresamos nuestros sentimientos, espíritu, etc. Yo creo que la caligrafía árabe también es muy importante, muy hermosa, pero bastante diferente. La caligrafía árabe tiene su aspecto bastante decorativa, no tan como espiritual la caligrafía china. Y entonces la caligrafía es tan desarrollada en nuestro país, en nuestra civilización, casi a partir de más 4.000 años antes. La escritura más antigua se llama Jiaguwen. Jiaguwen es decir, escritura en Jia es caparazón de tortuga. Gu es hueso de animales o hueso de humanidad también, grabados. Y entonces en esta época la escritura son grabados en caparazón y huesos. Y después, porque la China es un país de bronce, de tripote, es muy conocido en el mundo. Y entonces también hay muchas inscripciones en bronce. Y entonces, en la misma escritura un poco desarrollada, nosotros decimos escritura de bronce. Y también después en piedra, grabada en piedra, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la escritura más antigua.
a partir de más de 4000 años antes. Y nosotros ahora decimos escritura Zhuan. Zhuan es decir, sigilar. Y también, y después, porque eso se escribe bastante difícil. Entonces los funcionarios del primer emperador de China, porque tiene el famoso de sus guerreros de tierra en Xi'an, y entonces los funcionarios tenían que escribir muchísimos documentos, o en seda o en bambú, con tinta ya no grabados en huesos, etc. Y en bambú, y entonces para escribir, para realizar una escritura sigilar es demasiado lentamente, como dibujar, y entonces ellos, los funcionarios, inventaron una otra escritura, un poco con las líneas, trazos, un poco cuadrado, no dibujando tanto. Entonces decimos ahora Li Shu, escritura de funcionarios. Eso más o menos siglo III antes Jesucristo. Ya 2300 años más. Y casi al mismo tiempo, un poco más tarde, porque ya la escritura china ya es un gran arte, y entonces los artistas no estaban satisfechos de dibujar, porque la escultura sigilar y la escultura de funcionarios tiene una belleza o de arquitectura o de música lenta, sí, muy bellas, pero faltan la energía. Entonces los artistas quieren expresarse de una otra manera mucho más viva, más enérgica. Y entonces fabricaron una otra escritura, decimos cursivas. No es una traducción exacta, hay una otra traducción, escritura de hierbas, Cao Shu. Los dos no son buenas, pero lleno de movimiento. Esta escritura llena de movimiento, de sentimiento, de emoción. Eso es más alto nivel en la evolución de la escritura china. Es más difícil, muy difícil para practicar. Y entonces ni la escritura más antigua, sigilar, ni de funcionarios, ni de cursivas, no se conoce para el gran público. Y entonces un poco más tarde, una otra escritura como regular, muy correcto. Y entonces él tiene una gran relación con las letras, con los caracteres para la impresión, para impresa. Y entonces tenemos globalmente cuatro escrituras. También hay que decimos 500,
escritura, ¿cómo se dice? Andante, entre dos, 行书, entre 草书, entre cursiva y regular, porque los trazos un poco ligados, pero no como cursivas, es difícil para reconocerse. Entonces es más fácil para escribir y también a la vez para leer. Y entonces decimos totalmente o 4 o 5 escrituras. Decimos Zhuang, más antiguo, Li, un poco más tarde, Cao, y después Kai o Zhenshu. Y entre Cao y Zhenshu hay un otro Xingshu andante, decimos, como algunas dan un paseo andando. Entonces, ¿por qué en China la caligrafía, es decir, el arte de escribir, puede ser un arte supremo, sagrado? Tiene una gran belleza, no solamente belleza, también tiene un gran sentido espiritual. Puesto que es un arte de escribir. Entonces, ¿escribir qué? Escribir los caracteres. Entonces hablo primeramente los caracteres. ¿Sabe que cuántos caracteres tiene la lengua china? Hay un diccionario más completo. Dice que del emperador Kangxi Cedian, diccionario Kangxi, hay 65.000 caracteres. Nosotros, para un chino general, para leer los periódicos, etc., 1.500 ya basta. 1.500 ya basta. Para nosotros, son profesores de literatura, etc., yo creo que 5.000, 6.000 ya es enorme. Pero en el diccionario hay 65.000. Entonces, cada carácter, eso es una estructura. En el arte moderno, en Europa, en el Occidente, hay, porque a partir casi a los años 50 del siglo pasado, en arte abstracto lírico, muchas pinturas como Michaud, como Soulage, Tapies también, muchas estructuras abstractas. Para nosotros, estas cosas casi infantales, yo digo un poco cruelmente, porque tenemos tantas composiciones, estructuras. Por ejemplo, si ese carácter tiene solamente un trazo, se puede así. Se puede así también. Eso es un dibujo ya casi increíble. Se llama también yi. Es segundo como elemento del tronco celeste. Ya, yi. Y entonces, para nosotros, eso es una materia fundamental. Tenemos tantas composiciones, y entonces
podemos realizar estos caracteres en 4 escrituras. Y cada artista, cada calígrafo tiene su propio estilo. Si, por ejemplo, señor Lin escribe Lin de su manera, yo también escribo Lin de mi manera. Y nosotros en la misma escritura andante, por ejemplo, pero es diferente como estilo. Y entonces, un carácter en 4 escrituras, en el estilo de cada artista. Entonces, una variación, una riqueza innumerables. Eso es una base para nosotros. Y entonces, porque en la historia ya tantos calígrafos realizan sus obras maestras, entonces nosotros tenemos una tradición casi incomparable en el mundo, una riqueza. Y entonces, por ejemplo, las escrituras regular de funcionarios, sigilar, son relativamente como menos de movimientos. También hay movimientos en la escritura de funcionarios. También hay un trazo así como ola, casi como un ola, muy bonita. También movimiento un poco. Y en sigilar también, como se dice, como en saula. Así es, muy bella. Pero globalmente menos de movimientos. Y entonces, para los grandes maestros calígrafos, siempre practican Cao Shu, la escritura cursiva. Y entonces es una manera de exprimirse cuando están como muy alegre, muy triste, muy furiosos. Perdón. Porque tengo un problema de altura. Tengo asma. Entonces, cuando yo vivo aquí, siempre tengo un problema de respirar, pero no grave. Y entonces, nosotros consideramos la caligrafía es una manera de expresión de vida, de emoción. Es una parte de nuestra vida. Ahora no, ahora con computadora es peligroso. La caligrafía desaparecerá con computadores. Ahora los jóvenes escriben muy poco. No, yo creo que sigue siempre la caligrafía china, pero entre un puñada de los artistas. La mayor parte no se escribe. No, eso no es otro problema. Entonces, ya hablo de cómo ser la caligrafía un arte muy particular. Y de otra parte, cómo contemplar la caligrafía china, cómo admirarla, porque tengo unos amigos
gran crítico de arte en Francia, en España, cuando ellos visitaron en mi país, en Pekín, compraron unas cosas en mercado, me preguntó, sí, ¿estáis bien? Yo digo que feo. Porque por ellos tiene gran conocimiento sobre arte occidental, pero no saben cómo apreciar una obra caligrafía china, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay un amigo muy mío que antes fue el presidente de Laika. Laika es Asociación Internacional de Crítico de Arte. Primeramente fue el presidente de AICA en Francia y después en todo el mundo. Gran crítico. Compró una pieza. No sé qué, posiblemente es carácter tigre. Por tigre hay varias maneras de escribir. También así es. También así es con un trazo vertical. Pero lo que él compró con un trazo vertical. De la arriba a abajo, de la misma gruesa. Yo digo, eso es un batón. Batón es como bala. No es caligrafía. Dice, sí, sí. Entonces, para admirar, contemplar una obra, primeramente sabe los trazos, líneas, decimos líneas de trazos. Nosotros consideramos los trazos como un miembro del cuerpo. Hay su hueso, en el dentro no se ve. Hay músculo, hay tendón, hay sangre, hay piel, hay soplo. Eso es una cosa viva. Si un trazo así, de la misma grueso, demasiado feo. Y entonces, por ejemplo, también es muy interesante para ustedes el crítico de la criterio de caligrafía china. No es un análisis, un comentario como aquí, muy detallada, muy técnica, no. Es una impresión. Por ejemplo, hay un gran calígrafo de la dinastía de Tang, es así, casi del siglo VIII, siglo IX, Yan Zhenqing, es muy famoso de su escritura regular. Y crítico de su obra es como su caligrafía como un guerrillero o como un general en armadura. Eso es la crítica. O un otro gran calígrafo de la misma época, Chu Suiliang, porque su estilo es muy bella, muy poética. Y entonces la crítica de su caligrafía es una bella chica, bella niña, si lleva una flor en su cabello. Es una imagen. Esa es la crítica.
Y entonces siempre, si es un buen artista, buen caligrafo, y sus obras vivas, como una persona viva. No hay ningún trazo muerto. Y entonces también para una buena caligrafía siempre casi es un juego de yin y yang, blanco y negro, fondo y pálido, seco y húmedo, normal y anormal, y casi todo, los dos cosas contrarias. Porque también hay una gran ayuda para realizar estas cosas, que es los instrumentos de escritura. Entonces, pinceles chinos, papel, tinta, decimos 4 tesoros de escritura, o de un estudio de letrado. Pi, pincel, mo, tinta, zhi, papel, yen es el tintero. Porque ahora, para economizar el tiempo, no preparar una tinta líquida con tinta sólido, no tinta ahora líquida, y en el tintero con agua. Ahora tinta líquido se vende a toda parte en China, y entonces ahora que se queda solamente 3. Porque tintera en China es un verdadero tesoro, con unas piedras muy preciosas, carísimo. Si es un gran coleccionista de tinteros, eso es muy raro, carísimo. No es cosas mías, no, con mi salario no puedo comprar ni un pedazo. Y entonces, pincel es así. Eso es porta pluma. La cabeza, eso es no más larga. También hay más larga y muy como agudo el punto. Y es un pincel así. Se puede hacer un trazo muy variado, muy fino, si no apoyamos, si no se apoya, muy fino. Si apoya con fuerza, muy grueso. Y yo también me encanta de tener ese pincel, la cabeza, primeramente en agua, y entonces un poco en el punto con tinta. Y entonces un trazo, hay un negro que se varía, muy negro, fondo, y negro pálido, y después muy pálido. Entonces eso es muy diferente que un pincel occidental, siempre así con la cabeza. Entonces eso nos ayuda muchísimo. Y otra cosa es papel.
un papel, se dice papel de arroz, pero nunca hacemos un papel con arroz, con bambú al principio, con otras fibras. Es muy absorbente. Entonces, es bastante difícil de controlar el efecto. Entonces, para ser un caligrafo hay que practicar los ejercicios casi de toda vida. Si no, es difícil de realizar una buena obra. Y entonces estos instrumentos nos ayudamos, y tinta también. Porque aquí en el occidental, si algún pintor que hace un dibujo dice que tinta china, pero eso no es como producto de China, pero ellos tienen idea de fabricar en Occidente, porque eso, tinta china, hacemos con carbón de pino, de otras cosas también, sobre todo más general con carbón de pino. Y entonces es una tinta brillante, que tiene muchas calidades. Entonces, para un buen caligrafo, nunca utiliza tinta líquida preparada, nunca, siempre para el mío. Yo no soy un buen caligrafo, entonces yo uso la líquida. Más fácil. Sí. Y entonces, para practicar, es una cosa otra. Entonces ya usted conoce cómo admirar una obra china, porque también ya sabe los trazos y también un carácter. Porque nosotros tenemos puesto que 65.000 caracteres, 65.000 composiciones. Entonces, para hacer una buena composición no es fácil tampoco. Nosotros cuando éramos niños, para aprender los chinos, caracteres, dificilísimo. Tenemos cuernos cuadricos para escribir un carácter de más de 30 trazos. Casi no se cabe. Para un trazo, si no es simétrico, también muy difícil de encontrar su equilibrio. Bueno, vamos a ver después. Hay muchísimos caracteres que no son así, pero así como corazón, sí, 3 puntos, no en la mismo nivel ni el mismo eje, y 3 puntos con ese así. Es difícil de escribir, solamente 4 trazos, y un trazo, lanza, ni un trazo vertical o horizontal. Entonces tenemos una riqueza de composiciones. Si se escribe bien, si son buenas composiciones, entonces buen carácter. No solamente un carácter puede ser una obra, pero para escribir un texto, un poema, entonces cambia composición de toda obra. No sé cómo se dice en francés, la mise en page. Así es la composición también.
Y tenemos, por ejemplo, una idea muy interesante. Escribimos un texto o un poema, un carácter con tinta, es negro, pero para un buen calígrafo decimos, consideramos el blanco como negro. Es decir, nosotros prestamos una gran atención al vacío, al papel blanco, cuando escribimos con tinta. Sí, seguramente tenemos que escribir bien los caracteres, pero no solamente caracteres, el espacio también de ese carácter y ese texto. También, eso yo creo que es muy taoísta. Vivimos en la naturaleza. Y entonces, cada carácter en un espacio armonioso. Si no, no es un buen texto, no es una buena obra. Si hay blancos equilibrios. Y entonces es difícil para usted de escucharme una hora después. Cada uno serán experto de admiración, de experiencia. Pero después vamos a proyectar unas obras como representativas. Si conocen los mejores, como la gastronomía. Si conocen los mejores, ya saben cuáles son peores. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las diapositivas y explicaré un poco también, por favor. Al principio, los caracteres chinos son pictogramas. El sol, como el sol. La luna, entonces la media, es más típica. Agua, albor, dos albores es el bosque. Es el apellido de nuestro amigo Lin. Y entonces el campo tiene, así es, la puerta, así es. Bien, y entonces después, el siguiente. Ya, ideograma. La luz, ¿cuál es la luz? Entonces, con sol y la luna, es la luz. Filo, entonces filo hay es cuchillo. ¿Y de qué lado es cuchillo? Entonces, este lado. Entonces, el filo. La tranquilidad. ¿Qué significa la tranquilidad? Aquí es la casa. Aquí utensilio. Este es el plato de comida. Aquí corazón. Entonces, hay casa, hay comida. Entonces, tranquilidad. Así, rascar. Eso es pata. Eso, mano. ¿Qué es decir? Puedes coger algo. El cerrojo. En la puerta hay niebla.
niebla es muy complicado, eso es lluvia, eso es para, para la fonética, función fonética, la carpa, carpa de pescado. Bien, la siguiente. Bien. Distintas composiciones de caracteres. 1, un trazo. 2, 3, 4. Muchísimos. Hasta que, para escribir estas caracteres, dificilísimo para tener una buena composición. Esos son asimétricos. Difícil de escribir, pero muy buena. Como en baile sobre como hielo. Entonces casi cae, pero no con un otro movimiento se salva. Bien, la siguiente. Eso es un carácter eternidad. Decimos hay 8 trazos. 8 trazos son 8 fundamentos trazos para cualquier carácter chino. Así es. Bien, la siguiente. Sí. 4 principales escrituras. Eso es más antiguo. Eso es de caparazón y huesos. Eso de bronce. Eso es muy interesante. Decimos Niao Chongwen, escritura también de una de eso, más antiguo, de pájaro y gusano, porque es muy parecido, muy decorativo. Eso es Da Zhuan, sí, gran sigilar, pequeña sigilar. Son muy bonitos, como una melodía. Sí. La siguiente. Sí, funcionario. Es más fácil de escribir. Los otros son más difíciles. También como olas, muy suaves. Eso es escritura cursiva. Rápidamente. Y llena de movimiento, de sentimiento. Eso es andante. Eso es regular. Más fácil que para leer. Mejor. Yo creo que es mi vista, porque yo no veo muy claramente. Bien. Entonces, la siguiente. España en 4 escrituras. Xipanya, sigilar, más antiguo. Eso es de funcionarios. Es Cao Shu, cursivas, Kai Shu, regular. Porque he preparado estas diapositivas para mis cursos en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Entonces, sí, para allá. La siguiente. Entonces, 2 para una comparación. Regular y cursivas. ¿Qué diferencia? Aquí solamente un trazo. Aquí también. Volar como volar. Porque tenemos siempre las ideas, las imágenes en la mentalidad de realizar una obra escritural. Bien, la siguiente. Este es interesante. Evolución de carácter dragón.
muchos dragones, más antiguo, más ahora. Muy interesante. Eso es Cao Shu, el siglo VI. Bien, la siguiente, por favor. Es una obra mía, dragón. Es un poco pintura. También es una de las más principales tendencias contemporáneas. Entonces, una combinación de pintura y caligrafía, o caligrafía un poco en pintura. Eso es muchas nubes. Entonces, así es. Bien, la siguiente. Ya en hueso, grabado. Entonces los trazos, decimos, tienen un gusto de cuchillo. Ya sabe la composición. La siguiente. También huesos. No se ve muy bien. La siguiente. Caparazón de tortuga. Son para adivino. Así son los más antiguos caracteres chinos. Ahora la mayor parte ya se puede leer, no como la escritura maya. Eso es más difícil también para mí, para los expertos también. Bien, la siguiente. Eso en bronce, inscripción en bronce. Porque en bronce ya es fundido, no es grabado directamente. Entonces, los trazos de un gusto diferente ya. Vamos a ver otra, por favor. Bellísimo. No, eso es estampa. Entonces, blanco y negro, ahora es blanco y negro. Entonces, una composición casi perfecta. Eso creo que es siglo antes de Cristo, Jesús Cristo, incluso 4 o 5 siglo 4 o 5 antes de Cristo. Vamos a ver la siguiente. Ahí tiene una libertad, no como escritura regular, como en Egipcio. Aquí no, muy libre, muy como infantil, superficialmente infantil, pero no realmente de una gran belleza, una gran estética. Sí, después. También bronce, aquí es texto, inscripción. Eso ya grabado en piedra, estela. Estela maya casi como de una misma tradición que la estela china, para conmemorar un acontecimiento histórico. Y entonces en China siempre un gran escritor practica un texto y el mismo o un otro gran calígrafo para escribir. Y entonces un buen grabador ha grabado en la piedra, en la estela. Y entonces eso ya la escritura de funcionarios. Esos son muy conocidas en la historia de la caligrafía china.
Así, eso es corazón. Eso es fácil. O cambiar. Por favor. De otro estilo. También escritura de funcionario. Eso muy chica, femenina, con mucho espacio, muy espacioso, muy fino, muy suave. El estilo es muy diferente. Bien. Eso también escritura de funcionario, pero fuerte. Son sellos de coleccionistas. Otro. También. De la misma escritura. Pero estilo un poco fantástico. Estos son los mejores de nuestra tradición. Ya escritura andante o algunos cursivas. El Wang Xizhi, el más famoso de nuestra historia. La siguiente. También de Wang Xizhi. Otro es bastante cursivas, andante. Es uno de más famosa copia de ella, porque el original desapareció. Entonces eso es una de mejores copias. Y este carácter en ese texto hay una 20 casi. Cada uno es diferente, según el contexto. Porque también hay una regla, ¿no? Es casi una ley. En la caligrafía china es llamamiento y respuesta. Entonces, si se escribe bien un carácter, no es una buena obra. Y todos en la armonía sería bien mejor. La siguiente. Eso es el señor Chu Suiliang. Dice que su estilo es una chica, lleva una flor en su cabello. Es así. Sí, algo así, Bien, la otra. Hoy es demasiado diferente. La precedente y esta son ya la escritura regular. Entonces vamos a ver tantos estilos diferentes. La siguiente. Eso también, muy suave. La otra. Eso es del señor Chu. La belleza lleva flor en cada cabello. Pero no es como débil. En el fondo es una escritura muy sólida. Solamente su estilo es más bello, más lírico. Porque decimos, si es una mala caligrafía, decimos enferma. Sí, es enferma. Bien. También de ese caligrafía.
Entonces, Cao Shu, decimos el santo de la escritura cursiva. Zhang Xu tiene su sobrenombre, Zhang el Loco. Y otro gran carígrafo de la misma época de Tang, del siglo VIII, bastante temprano para ustedes, pero otro es un monje, Huai Su. Entonces otro bebe mucho, es un poco loco, decimos Zhang el loco, Su el borracho. Son los grandísimos maestros de escritura cursiva. Cuando ese señor practica una obra, primero bebe mucho, después se desnuda en una sala, no sin persona, así es. Yo digo que no puedo ser un gran maestro porque no tengo derecho de beber ahora. Y también ahora es prohibido de desnudarse en una ciudad, una universidad. Entonces ahora no existe el gran carígrafo. ¡Qué movimiento! Vida. Sí, ya sentimos una gran imagen, un gran carígrafo que trabaja, trabajando su espíritu, su vida, su energía. Una libertad. Entonces la siguiente, también de él. Sí. Decimos bajo su pincel se van los dragones y serpientes. Decimos piensa mucho pincel, va, trabaja, maneja como los dragones y serpientes. También cuidado, no solamente los trazos, también los espacios blancos, decimos. Otra forma. Si usted conoce estas caligrafías, después yo hacer algo, usted dice, oh, eso es peor, mucho más peor. Eso es bueno. Entonces usted sabe poco a poco cómo admirar, cómo contemplar. La siguiente. También de ese señor. Movimiento y alto. Bien. Siguiente. Este caligrafo. Zhang Xu. Bien, la siguiente. Eso es de Huai Su, puesto que él es un monje. Decimos en chino, su mundo es vacío, sin sentimientos. Pero no es tan verdad, que le encanta mucho beber. Entonces, pero en sus tratos son muy finos. No como Zhang Xu, con muchas emociones. Él no, porque decimos el budismo, entonces si es un monje, si ha entrado en la puerta vacía, entonces verdaderamente
una mentalidad casi vacía. Bien, la siguiente. También muy profunda, pero de otro estilo. Los dos decimos santos de escritura cursiva, pero diferentes, muy diferentes. La siguiente. También de la siguiente. Impresionante. Bien, la siguiente. Una libertad. Aquí no. Pero para recuperar, aquí es mucho más grande en la tendencia aquí. También es un equilibrio. Porque antes hay otras como columnas de caracteres. Bien, la siguiente. Eso de un otro pintor, caligrafo, también pintor de la dinastía de Song, más tarde, del siglo X, Mi Fu, ya en una época de se exprimir con mucho más emociones y sentimientos que antes, porque en la dinastía de Tang, para los antiguos caligrafos, las reglas son muy importantes. A partir de esa época, menos. Entonces, la libertad de exprimirse, sobre todo con este caligrafo que se llama Mi Fu. Una libertad total. Esos son detalles, no es una obra completa. La siguiente, por favor. Eso de un otro caligrafo de la misma época que Mi Fu, Huang Tingjian, también gran maestro de la escritura cursiva. Vamos a ver. Sí, ya diferente. Con Zhang Xu, con Huai Su, tiene su propio estilo. La otra. La escritura, la obra de un emperador, el casi último emperador de la dinastía de Song, Zhao Jie, es un emperador malo, pero artista brillante. Sus pinturas y su escritura. Eso decimos es estilo de oro débil. Shou Jing Ti. Encanta muchísimo a mi amigo Balthus, pintor francés. La otra. Eso es su también del mismo autor, de ese mismo emperador, pero la escritura cursiva también excelente. Bien, la otra, por favor. Ya, bien. Entonces, una como admiración, una contemplación de algunas, solamente de algunas obras de la historia de caligrafía china. Y entonces después voy a hacer una demostración de cómo practicar una obra caligráfica. Bien, entonces la luz. Sí, yo creo que ahí mejor, sí. ¿Prefiere hacerlo de una vez? ¿Prefiere que hagamos algunas preguntas?
Ah, bien, sí, sí. O después la preguntas. Bien, bien. No hace falta. Pasamos a Ah, bien, bien. Tinta líquida. Vamos a platicar. Bien, primero la caligrafía cursiva, mucho movimiento.
versos muy famosísimos en la poesía china. Dice, "Hai Nui", en el mundo existe los amigos como que se conocen. Entonces el mundo es un lugar lejano que, aunque ellos viven en un lugar de otro mundo, de otro lado del mundo, parece sus vecinos. Yo creo que eso cordialmente para mexicano, chino, cultural, estudio, centro. Todavía no ha finido. Entonces un sello. Aquí es mi nombre, Pekín, yo de Pekín, Xin Xiaoshen, entonces un sello. Eso es lo rojo, parece. Eso no es caro, no es bonito. Porque después. Ya, una obra muy, como, no maestro, entonces una otra. Si gustan acercarse para ver, por favor. Porque si no, no va a haber mucho. Pues todos nosotros estamos en la facultad de economía. Entonces, economía, decimos Jingji. Entonces, ese para la facultad de economía. Bien.
Chinchi. México, autonomía, universidad, no, el orden es así, economía, facultad, Pekín, tengo que explicar. Sí. En la tradición, aunque horizontal, siempre de derecha a izquierda. Ahora, la escritura de hoy, también como en latino, de izquierda a derecha. Yo digo que he puesto, yo soy un vivo, entonces de izquierda a derecha. Bien, es todo, Si tiene pregunta, sí. Vamos a ver. Pues tenemos entonces un tiempo para preguntas, comentarios. Por favor, sí. Yo tengo, más que pregunta, me gustaría saber, o el que usted nos diera un consejo a la gente que estamos... Perdón, ¿consejo de qué? Ajá, un consejo o consejos que nos dé a la gente que estamos aprendiendo el chino. Ajá. O sea, ¿qué consejo nos daría para que a nosotros como mexicanos se nos facilitara o comprendiéramos un poquito más el chino? Trabajo. Porque yo aprendí inglés, francés, español, también un poco de italiano, nada más que trabajar. Mejor aprender el chino en China. Tiene ambiente. Sí, por favor. Maestro, ¿usted da clases actualmente de caligrafía? Ahora, ¿en dónde? Aquí. Acá en México. ¿Usted piensa dar alguna vez algún curso? Si ustedes me invitan. ¿Por qué no? Me gustaría. Porque de muchas clases de caligrafía, no solamente en España, también en Francia. Tengo unos alumnos grandes artistas, porque él quiere trabajar con el papel chino, pero es difícil de controlar el efecto. Y entonces voy a explicar las reglas que existe en la caligrafía china y también los instrumentos, sus capacidades, calidades, etcétera, etcétera. ¿Por qué? La caligrafía china tiene casi fundamentalmente todas las reglas de las artes plásticas. Eso no es yo digo, es mi amigo francés, Balthus, gran maestro pintor francés del siglo XX, ya murió en 2001. Y entonces me ha dicho, mejor es todos los artistas, sobre todo los aprendices, aprenden un poco la práctica de la caligrafía china, puesto que hay dentro tantas reglas para realizar una obra, una verdadera obra de arte, no las cosas de vanguardia. Vanguardia no hace falta. Yo respondí a un periodista español en Madrid. Dice que cómo qué opiniona sobre el arte de vanguardia. Yo digo, no hace falta ir a la academia para aprender. Y entonces la caligrafía china es muy importante para casi todos los, por ejemplo,
ya he hablado de los artistas de arte abstracto, como Solar, etc. En un cuadro así, para nosotros muy fácil. No entiendo por qué ellos han sido grandes maestros y ganan tantos. Yo no. Sí, unas cosas negras, blancas, etcétera, ya se vende. Y entonces yo de algún momento enseñé a unos amigos artistas cómo controlar el efecto de agua. Con un poco tinto, decimos pálido, invade en el fondo. Y el fondo entra en pálido. Muchos juegos. Y entonces La ponencia suya y lo que acaba de mencionar, la caligrafía está muy vinculada al arte, a la pintura, a la estética, ¿no? Sí. ¿Dónde queda el contenido? Es decir, ¿es una pintura o también son palabras, son historias, son poemas, ¿hay alguna regla o no? Aquí es una pregunta muy interesante. Tenemos entre los carígrafos chinos hay dos niveles. Unos que son letrados, entonces saben bien componer un buen texto o componer los poemas. Y entonces ellos escriben sus obras, sus textos o carígrafos. Entonces eso es una combinación mejor, porque el contenido y la forma en una armonía. Y también hay muchos carígrafos chinos en otro nivel, es decir, ya no son letrados. Dice que no tiene tantos conocimientos literales, etcétera, ya no sabe escribir bien, no escribe, componer un buen texto. Y entonces siempre escribe las poemas de los clásicos, un texto de clásico, de Lao Tzu, de Confucio, de poeta Li Pai, Li Po, de Tu Fu, etcétera, etcétera. Entonces también existe emociones, comprensiones en estos carígrafos, pero la técnica juega un papel mucho más importante. Y entonces posiblemente es una muy hermosa obra, pero falta algunas cosas de espíritu. Caligrafía china, porque eso depende de su mentalidad, bastante limitada, estrecha. Y entonces, si usted ve el señor Chan el loco o el borracho, una libertad. Nunca existe en la, entre paréntesis, caligrafía japonesa. Siempre. Quisiera simplemente retomar y decir, ojalá que tengamos posibilidad de vernos. No, muchísimas gracias a ustedes, porque mi marismo español sufrió mucho.